Buenos días a todos, bienvenidos en esta mañana. Es una preciosa mañana porque nos permite estar en este lugar y tomar la decisión de haber venido. ¿Sí? Algunos tal vez dijeron, uy, pero es que está lloviendo, está haciendo frío, pero qué rico que haya tomado esa decisión de venir en esta mañana y juntos a cantar, compartir con hermanos en la fe, disfrutar ese tiempo que es tan importante. Hoy terminamos nuestra serie que le hemos titulado Fe para Familias Imperfectas. Y si usted no ha venido en algunas, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto. Y estamos hablando de que no hay familias perfectas, ¿cierto? No las hay. Por más que quisiéramos tenerlas, no hay familias perfectas. Y me encanta que la Biblia no oculta esto. La Biblia también nos dice que hay familias fracturadas. Hay familias que viven tiempos, momentos difíciles, que solo por la intervención divina de Dios es que siguen adelante. Y tomamos como ejemplo una familia, ¿sí? De la Biblia. ¿La familia de quién? De Abraham, ¿cierto? En la primera sesión o charla que hablamos de Abraham, hablamos de Abraham, el padre imperfecto, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Pues Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y te haré de ti una gran nación. ¿Qué hizo Abraham? Se fue, ¿cierto? Salió con su esposa, salió con su sobrino, salió con las personas que tenía a su cargo en su casa y se fue, ¿cierto? ¿A dónde? A donde Dios le iba a mostrar, ¿sí? Luego entonces dice que llega a tierra de Canaán y hay un hambre tremenda, entonces les toca desplazarse para Egipto porque allá sí había provisión. Y allí entonces Abraham le dice a Sara, tú eres muy hermosa. Y al llegar a Egipto, pues si somos casados, a mí me matan y tú sigues allí. Entonces digamos que tú eres mi hermana, ¿sí? Y entramos, provisionamos y nos vamos para casa y todo súper bien, pero los planes no salieron como ellos esperaban y resulta que el faraón pidió a Sara y eso se complicó todo el tema y empezaron esta familia a tener fractura. Cuando salen de Egipto hacia Canaán, pues el faraón les da a ellos riqueza, ¿sí? A Abraham, y dentro de ellos les da también sirvientes, y dentro de esos sirvientes a faraón le da una mujer. ¿Quién? Agar, ¿cierto? Y allí entonces también comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque el ángel le había dicho ya a Abraham que iba a tener un hijo, pero Abraham, ¿qué pasa? No le había dicho a quién, a Sara, ¿sí? Entonces Dios vuelve, interviene y hace otra visita a Abraham, pero con la intención que Sara, ¿qué? Escuche la promesa, ¿cierto? Y la segunda charla que hablamos fue Sara, la mujer, la esposa perpleja, dudosa, confusa, ¿sí? De saber, bueno, ¿y cómo así que me van a hacer un hijo? Y yo no sabía y no me la da, y ella se rió, ¿cierto? Y tuvo temor cuando el ángel le dijo, ¿pero por qué te ríes? Ella, no, yo no me reí, fue solo para mí. Y vemos cómo, a pesar de estos hombres, este hombre y esta mujer ser hombres y mujeres de fe, sufrieron a causa de tomar malas decisiones, como todos nosotros lo tenemos. La semana pasada estuvimos hablando que también en medio de esa situación de creer que había una promesa, pero que se estaban haciendo viejos, Abraham y Sara, entonces Sara se le ocurre una idea y le dice a Abraham, pues como yo ya estoy de edad avanzada y ya yo creo que para hijos no, pues entonces toma a mi sierva Agar como esposa y dame un hijo. ¿Y qué dijo Abraham? Pues si eso es lo que tú quieres, ¿sí? Hagámoslo, ¿sí? No era el diseño de Dios, no era el plan de Dios. Sin embargo, entonces Abraham está con esta mujer y tienen un hijo, ¿sí? ¿Cómo se llama este hijo? Ismael, ¿cierto? Y entonces esto se vuelve si antes estaba peor la relación, ahora sí fue mucho peor, ¿cierto? Porque Agar queda en medio de ese triángulo de conflictos, de celos, ¿sí?
Sara ve a Agar que está embarazada, pero ella no, y entonces Agar le dice como que yo estoy embarazada y tú no, y este es el hijo de la promesa, y eso se vuelve una familia tremenda. Agar entonces decide irse, pero entonces el ángel va y hay una intervención divina de Dios, y el ángel le dice a Agar, pues mija, devuélvase nuevamente para allá, porque ese es el lugar donde tú debes estar. Y aquí ahí quedamos la semana pasada, ¿cierto? Y entonces resulta que Agar se devuelve y tiene entonces a su hijo Ismael. Y quiero por favor que me acompañen o estén conmigo en el capítulo, un momento, 21 de Génesis. Y aquí surge otro problema para esta familia. Versículo 1. Y este título es el nacimiento de Isaac en el capítulo 21. Pues que en el capítulo 21 el título es nacimiento de Isaac. El título de nuestra serie, de nuestra charla número hoy, es Ismael, el hijo herido. Y el versículo 1 del capítulo 21 dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y Abraham era de 100 años cuando nació su hijo, cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Entonces vemos cómo inicialmente Ismael era la persona que era el hijo de la promesa, pero resulta que Sara y Abraham se dan cuenta que van a tener un hijo. ¿Y esto a quién no le agradó? A Agar y a Ismael. Regálame un momentico que esto acá se me... Ya. Y entonces, aunque no fue el diseño inicial de Dios el que Ismael estuviera en esta situación con su mamá Agar, ¿quién fue el que se quedó en ese triángulo emocional y quién fue el que resultó herido? Ismael, ¿cierto? Así que hoy vamos a ver la historia a través de los ojos de Ismael, el hijo herido. Y el mensaje de hoy es para aquellas personas que luchan con conflictos en su interior, que son personas que dicen que son impulsivas, que reaccionan con facilidad frente a situaciones de su vida, que se enojan con facilidad y que a veces dicen, pero yo no quisiera hacerlo, pero hay algo en su interior, en su raíz, que le cuesta poder hacer algo diferente. Así que veremos algunas líneas de Ismael y cómo este hombre fue herido. Y veremos cómo su vida se implosiona en su adolescencia. Pero también vemos cómo Dios lo bendice, lo encuentra y cómo puede hacer lo mismo con la persona más herida que escuche este mensaje en esta mañana. Así que veamos la vida turbulenta de Ismael. Y lo primero que vemos de esta vida turbulenta de Ismael es su desafío en su temperamento. Si vamos al capítulo 16, versículo 12, el texto nos dice que este Ismael será tan libre como un asno salvaje. Luchará contra todo el mundo y todo el mundo luchará contra él. Vivirá en desacuerdo con todos sus hermanos. A ver, mamás, les hablo a las mamás. Si hay alguien que le dice a usted cómo va a ser su hijo,
que va a ser como un asno salvaje, que su temperamento va a ser fuerte, que va a pelear con todo el mundo, ¿cómo sería su reacción? ¿Y en qué me metí? Qué situación tan difícil que desde antes de nacer se sabía cómo iba a ser Ismael. ¿Y cómo iba a ser? ¿Cómo lo compara? Un asno salvaje. Y todos sabemos lo que significa que la carne nos empuje de una dirección a otra. Todos sabemos cuando queremos reaccionar y reaccionamos de cierta manera y decimos luego, ay, bruto, yo ¿por qué no pensé antes de actuar? Lo que hacemos es actuar y luego pensamos, ¿sí? Y así iba a ser la vida de Ismael. Ismael era un burro salvaje, estaba loco de corazón. Y eso no se dice de Isaac. De Isaac, ¿qué se dice? Que era una persona que tranquila, ¿sí? Y algunos saben qué son las comparaciones entre personas. ¿Usted por qué no es como? Ella sí se queda quietica, ella sí huele, él. En cambio, ustedes. ¿Y cómo nos va con las comparaciones? No nos gusta, ¿sí? Y algunos tal vez se pueden identificar con Isaac. Tienen sus momentos difíciles, sus tentaciones, como todos los demás, pero Dios les ha dado una calma, una tranquilidad. Y se sienten incómodos con personas que son impulsivas, que son reactivas, que actúan emocionalmente. Pero otros tal vez se identifican con Ismael, donde parece que hay un conflicto interno donde siempre están furiosos todo el tiempo y quieren sacar a flote ese enojo. Y esos impulsos los elevan desde el interior de su alma. Y eso causa frustración, enojo. Un comentarista bíblico llamado Matthew Henry dice lo siguiente: aquellos que tienen espíritus turbulentos a menudo, tienen vidas problemáticas. Y ese fue el caso de ¿quién? De Ismael. Siempre sintió que todo el mundo estaba en su contra. Siempre pensó que sospechaban de él. Y era muy difícil que confiara en los demás. Y algunas personas tienen batallas en esto. Pero recordar que hay personas que batallan con su impulsividad, con sus emociones, nos ayuda a ser más compasivos con ese tipo de personas. Nos cuestan, sí, nos cuesta a algunos que tenemos temperamento tranquilo, lidiar con personas que son explosivas, ¿cierto? Efusivas para hacer las cosas, pero podemos ver que también Dios tuvo misericordia y compasión de este hombre. Así que este hombre tuvo desafíos en su temperamento y también vivió tensiones en su familia. Versículo 8 y 9. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. ¿Quién? Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael y tenía 100 años cuando nació Isaac. ¿Cuántos años tenía Ismael? 14 años, ¿cierto? ¿Sí? Y durante esos 14 años, pues, la vida fue difícil para Agar, y tal vez se acostumbraron a ciertas cosas Agar e Ismael, pero luego se dan cuenta que llega el hijo prometido. Y ahora todo se encamina ¿a quién?
Isaac por aquí, Isaac por allá, todos ríen, todo es muy bonito. ¿Y cómo se siente Ismael? ¿Y dónde quedo yo? Yo también soy hijo de la promesa, ¿sí? Y se siente desplazado, ¿cierto? Intentémonos poner en las alpargatas de un niño de 14 años. Bueno, un niño no, un adolescente de 14 años. ¿Cómo es ese periodo adolescente? Los que tienen adolescentes. ¿Cómo es ese periodo? Y más si es un ¿qué? Un asno salvaje. Difícil tener un adolescente en ese momento, es difícil tenerlo hoy en día. Y entonces, Ismael queda inmerso en un triángulo. El padre lo ama a él, pero el padre no ama a su mamá. El padre ama a su esposa Sara, pero Sara no ama ¿a quién? A Ismael. Agar no puede hacerse cargo de Ismael porque eso le corresponde a Sara, pero Sara no ama a Ismael y Ismael no puede estar bajo la protección de Sara. ¿Cómo se siente un niño de esta manera? Donde empieza a decir, ¿y yo para qué nací en este mundo? Si no soy la persona amada y los que me aman no me pueden amar. Y a medida que Ismael crece, aprende acerca de ese Dios de la Biblia, la gran promesa que Dios le había hecho a su padre, que todas las naciones serían benditas por medio de la descendencia de Abraham. ¿Y quién era Ismael? Ismael era descendencia de Abraham. No había otro en ese momento, hasta que llega Isaac. Entonces un día llega la noticia que papá y Sara están esperando un hijo. ¿Esas son buenas noticias para Ismael? No son buenas noticias. Y cuando Sara queda embarazada, todos se ríen, excepto Ismael. Y algunos saben qué es esa tensión. Cuando toda la atención estaba sobre uno, pero llega mi hermano o mi hermana. Y todos es mi hermano, mi hermana. Y entonces crecen conflictos en uno por no tener la atención suficiente sobre el hermano o la hermana. Y el hermano tiene encanto, la hermana tiene una voz espectacular, baila muy bonito. ¿Y tú qué tienes? El niño o la niña conflictiva, el problema. Y empiezan a decir, ¿por qué no eres como tu hermano o tu hermana, que ellos sí son triunfadores? Y empieza el resentimiento y la frustración. Ismael soporta eso sobre un par de años, pero dice que luego Isaac fue destetado. ¿En qué momento un niño deja de tomar leche materna? ¿Qué dicen ustedes? Ok, algunos dicen 7 años. Me hice esta pregunta junto con mi esposa, de bueno, ¿cuál sería el ideal de no darle leche materna a un niño o una niña? Y según algunos cálculos que hacen personas de la Biblia, dice que son alrededor de 3 años que debe tener, otros dicen que son 7 años, ¿sí? Pero digamos que son 3 años. Entonces dice que cuando Isaac fue destetado, ¿cuántos años tenía entonces Ismael? 17 años, ¿sí? Hagamos ese cálculo. ¿Cómo es un adolescente de 17 años? Ay, un asno salvaje, recuerden, un asno salvaje, ¿sí? ¿Lleno de qué? De heridas, celos. Y el texto en Génesis no nos dice que a Ismael le hayan hecho ¿qué? Fiesta. No dice. Simplemente él nació, estaba en ese hogar, pero a Isaac sí le hacen fiesta.
Y fue su papá quien hizo un gran banquete ese día. ¿Y qué es lo que hizo Ismael? Se burla. Y esto no causó ninguna gracia en ¿quién? En Sara. Ismael no estaba feliz. Esto nos recuerda una historia que esta mañana el pastor Horacio lo estaba hablando, de un hijo mayor que no estaba contento con lo que hizo su padre de un gran banquete. ¿Y es la historia de quién? Del hijo pródigo. Y se asemeja a esta historia. Este hijo mayor no estaba de acuerdo con que su papá haya hecho un gran banquete y a mí no me hizo nada. Y entonces empiezan una vez más los problemas en esta familia. Versículo 10, perdón. Por tanto, dijo a Abraham, ¿quién? Sara, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Cuál fue la reacción de Sara? Yo no quiero a ese que comparta la herencia con mi hijo Isaac. No será heredero con mi hijo Isaac. Echa fuera. Pero tal vez eso no preocupó a Ismael, porque Ismael dijo, pues yo soy hijo ¿de quién? De Abraham. Sara no es mi mamá, el que es mi papá es Abraham, así que él me va ¿a qué? A defender. Y yo sé que mi papá va a decir, pues ¿cómo se le ocurre si es que él es mi hijo? Además fue su plan el que lo tuviéramos, así que mi hija, aguántese, porque él es mi hijo. Pero, oh sorpresa, que pasa lo siguiente, versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Él se tiene que ir. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Sí? Abraham ama a su hijo Ismael. Y tal vez no está de acuerdo con que él se tenga que ir. Pero esta familia está destrozada. Y entonces Abraham toma la decisión de sacar a su hijo y a su sierva de allí, de ese lugar. Entonces surgen preguntas de existencia en la vida de un adolescente de 17 años. Y aquí surgen preguntas acerca de su existencia. Y pongámonos en el lugar de Ismael. ¿Cómo puede Dios amarme? ¿Cómo puede bendecirme si antes mi papá, que debería protegerme, me echa junto con mi mamá? Y preguntas como, ¿será que fue un error? Si yo no hubiera nacido, mi mamá estaría bien con esa familia, mi papá estaría bien con Sara, nace Isaac y todos estarían ¿qué? Felices. ¿Notan la vida de este hombre como, este adolescente, cómo empieza a hacerse preguntas sobre su existencia? Yo soy el culpable, yo fui un accidente, yo no tuve que nacer en este hogar. ¿Y qué le dices a un niño, a una niña cuya vida comenzó como resultado de una violación? ¿Qué le dices a un adolescente que nació como resultado de una aventura? ¿Qué le dices a un niño que le dicen constantemente, tú eres el problema acá? Si tú no existieras, esta familia
podría tener una mejor oportunidad. Y toda la culpa recae sobre este adolescente. Y estas son preguntas reales, preguntas que tal vez alguno de los que están aquí sentados se habrán hecho. ¿Será que yo fui un error? ¿Será que le he dicho a mis hijos que son un error? Que si no hubieran nacido en un momento de enojo, las cosas estarían mejor con el esposo o la esposa. Así que hay una buena razón para describir cómo Ismael se siente herido. Junta los desafíos de su temperamento con las tensiones en su familia y sus preguntas sobre la existencia. Y podemos ver a un adolescente con problemas emocionales y en mal estado. Y entonces lucha con la providencia de Dios. Versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Cómo se habrá sentido este padre de tener que sacar a su hijo de la casa? ¿Cómo se siente este muchacho que su propio papá lo saca de la casa? Y lo sorprendente es lo poco que proporciona Abraham a su hijo. Abraham era un hombre ¿qué? Rico. ¿Por qué no lo manda con siervas, con ganado, con algo para que al menos se provisione? ¿Por qué no lo manda con eso? Solo lo manda con pan y con agua. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué diría eso de ese padre cuando no provee para sus necesidades? ¿A qué lo va a mandar? A morir, a aguantar hambre, pasar necesidades. Y eso ha sido hizo como algo en mí esta semana. Mira, cómo este hombre solo los manda con pan y agua. ¿Acaso él quería que simplemente este niño muriera? ¿Y por qué él hace esto? ¿Por qué Abraham no les da la provisión necesaria? Y era necesario que esto ocurriera para que Ismael pudiera conocer de manera cercana la providencia de Dios. De lo contrario, ¿qué pasa cuando tenemos comodidades, tenemos abundancia? No buscamos de Dios, nos alejamos tal vez. Pero está enviando a su primogénito al desierto. Y el pan y el agua se acaban. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Muy poco. Y la razón por la que hizo esto es porque Dios le habla directamente a Abraham. En el versículo 11, no te enojes por el muchacho y por la esclava. Todo lo que Sara te diga, haz lo que ella te diga. ¿Y Sara qué dijo? Yo no voy a dejar que se lleven nada, porque yo no voy a permitir que esa gente comparta la herencia con mi hijo. ¿Y qué hace Abraham? Bueno, Señor, no sé, con enojo, frustración. Oiga, esos hombres que hacen caso a las mujeres, ¿cierto? Habría que aprender de... Recuerden, esto fue direccionado por Dios, ¿sí? No a pesar que Sara sintiera enojo hacia este niño, odio, todo fue parte del plan perfecto de Dios. Que no se nos olvide esto, ¿listo? Y resulta que la fuerza de Ismael se agota en el desierto, porque el pan y el agua, ¿qué pasa? Se acaban, ¿sí? Versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, también
poniéndolo sobre su hombro. Versículo 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Está hablando de Agar, que le faltó. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Así que leemos cómo ya esta mujer dice, aquí mi hijo, ¿qué pasa? Y no quiero verlo morir. Ya no había esperanza. Esta mujer no ora a Dios, simplemente lo pone debajo de un arbusto y se va, diciendo, yo no quiero ver cuando mi hijo muera. Y aquí empieza la intervención divina de Dios. Porque ¿qué es lo que hace el niño? Llora. Y el versículo 17 dice esto: y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Agar llora y no sucede nada. Ismael llora y ¿qué pasa? Dios escucha la voz de este niño. Y vemos aquí el propósito redentor de Dios en la promesa de Dios. Versículo 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Una gran nación. ¿Acaso esa promesa no era para quién? Para Isaac. No, es que también hay una promesa para ti. Señor, vas a convertir a mi hijo Ismael, un asno salvaje, en un hijo de una gran nación. Eso suena muy bonito, pero no tenemos tiempo para esto. No hay agua, no hay pan, no hay provisión. Y pensar en generaciones futuras es muy bonito, pero en este momento estamos al borde de la muerte. Y en momentos así críticos es posible no ver la provisión de Dios. Es difícil ver la promesa de Dios. Cuando todo parece estar mal en nuestra vida, es difícil empezar a ver a un Dios quien pueda estar en medio de esas dificultades. Y le dice a Agar, este no es el final de tu historia. Y Dios puede tomar el desorden de nuestras vidas y poder hacer de allí una gran bendición. Y entonces vemos la provisión de Dios, versículo 17 y el 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Vemos cómo Dios empieza a proveer. Yo me hacía esta pregunta esta semana, decía, bueno, ¿y por qué Agar, cuando se fue de esta casa, si el problema era ella con su hijo, por qué simplemente Dios no le permitió que ella viviera en el desierto y no tener que estar en este lugar donde no quería estar, donde una familia no quería que ella estuviera ni que su hijo estuviera? Y mi esposa me hizo caer en cuenta de algo, y es que ella era una mujer embarazada. ¿Quién la va a recibir? En ningún lugar. Era una esclava, y embarazada pues iba a ser un problema, y fácilmente ella podía perecer en el desierto. Por eso Dios le dice que, mi hija, devuélvase. Pero ahora, ¿cuánto tiene su hijo? 17 años, y ya es un adolescente que puede valerse por sí mismo. Y Dios empieza a proveer a través de esta situación. Le dice, mire, allá hay un pozo,
vaya y tome agua. Y vemos cómo esta situación hace que ellos puedan vivir, y Dios hace de este hombre Ismael un experto en arco, donde podía cazar y poder valerse por sí mismo. Dios hace una intervención en esta historia, así como hace una intervención con su hermano Isaac. Si vamos al capítulo 22, vemos cómo Dios le dice a Abraham que hay que sacrificar a su hijo. A través de un holocausto, ya llegan allá y Isaac le pregunta: papá, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? Y pues él entiende que es él. Ok. Y ya justo cuando Abraham va a matarlo, viene el ángel y dice: un momento. Y prueba su fe. Y Dios interviene a través de esa situación. Y con Ismael no lo hace a través de un holocausto, sino que lo hace a través de una fuente de agua viva. Así que aquí podemos ver cómo Jesucristo es el Cordero, quien fue sacrificado por cada uno de nosotros. Y es la historia de Isaac, pero también vemos cómo Dios es la fuente de agua viva, donde nunca más tendremos sed. Ismael e Isaac se salvan de la misma manera, por una intervención divina. Y esto fue de gran importancia porque los judíos, musulmanes y cristianos tienen sus raíces en Abraham. Los musulmanes remontan su herencia en Abraham a través de ¿quién? De Ismael. Los judíos trazan su herencia a través de Abraham, a través de Isaac. Y nosotros como cristianos remontamos nuestra herencia a través de Abraham por su fe. Y por eso es que hay tanto conflicto entre Palestina e Israel por esa situación que pasa cientos y miles de años antes. ¿Entre quiénes? Isaac e Ismael. Y hoy se vive ese mismo conflicto. Y en medio de todo esto, Cristo es la provisión para todos los hijos de Abraham. Y termino con esto, con la presencia de Dios. Dios estaba con el niño y creció, vivió en el desierto y se convirtió en un experto en el arco. Y Dios estaba con este chico, este hijo herido. Dios le dice: yo soy para ti, yo voy a hacer tu provisión, yo haré de ti una gran nación. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él es el Dios de un temperamento difícil. Pensemos en Saulo, un hombre enojado todo el tiempo con los que decían ser cristianos. Enojado, impulsivo, violento. Cristo se apodera de él y ahora usa su vida para el evangelio. Pensemos en Ismael, con todas las luchas de su temperamento, todas las tensiones en su familia. Está loco de corazón, es un burro salvaje, pero Dios se apodera de él y Dios provee para él y Dios lo bendice. Así que a personas que en esta mañana tal vez se han sentido heridas por situaciones del pasado, personas que luchan con su temperamento, este mensaje es para ti. Hay que tener también cuidado con esto, y es como justificarse, porque es que yo soy así y pues Dios sabe que yo soy una persona herida, entonces sigo reaccionando de esta manera. Hay que tener cuidado con eso, porque Dios también es un Dios de cambio. Y no es justificarnos el por qué somos así, mi familia me trató así, mis papás fueron así conmigo, entonces yo también puedo hacerlo. Y cuando llegamos a Jesucristo, ¿somos qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Hay luchas, sí, pero también hay un reconocimiento de lo que Dios puede hacer
en nuestras vidas. ¿Estamos en procesos de cambio? Sí. Y necesitamos cada día de Dios en nuestras familias. Porque hay familias fracturadas a raíz de heridas que hay en cada corazón, en cada mente. Y a cada persona herida le podría decir que hay una promesa y una provisión para ti en Jesucristo. Él se sacrificó por ti. Él es el manantial de agua viva para ti. Y hay esperanza para hacer algo diferente con lo que estamos haciendo en el día de hoy. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por esta familia fracturada que vimos durante estas 4 semanas, donde vemos un padre imperfecto, una esposa dudosa, una madre soltera y un hijo herido. Una familia fracturada, una familia llena de conflictos, una familia real de nuestros tiempos hoy. Señor, y hay familias que viven esto todo el tiempo, todo el día. Heridas, frustraciones, hijos temperamentales, padres que se equivocan todo el tiempo, reacciones, impulsividad, falta de sabiduría. Y con todo eso, Dios, tú haces de nosotros personas nuevas, diferentes. Pero solo es a través de la gracia, solo es a través de una intervención divina que podemos hacer el cambio. Y yo oro por cada persona que en esta mañana tal vez se ha sentido herida por situaciones del pasado. Padres que no le amaron, no le respetaron, que fueron etapas de adolescencia y de juventud muy difícil. Y hoy cargan con esto. Hoy cargan con esta pesadez de sus vidas, de su pasado, y les dificulta avanzar. Y son impulsivos, impulsivas, y hieren con facilidad a otros. Y quisieran hacer algo diferente, pero no son capaces. Y yo oro, Señor, por aquellas personas que se sienten como Ismael. Y oramos para que haya en ellos una intervención divina. Solo tú lo puedes hacer. Solo tu Espíritu Santo puede hacer el cambio en estas vidas. Y te pedimos para que esas personas, si están viviendo situaciones así, puedan buscar ayuda, puedan acercarse en otros, quien pueda tener la confianza de compartir sus luchas, sus tiempos de dificultad, sus batallas mentales, emocionales, que causan tanta frustración a sus vidas y no les permiten avanzar. Gracias, Señor, gracias por lo que tú nos hablas en tu palabra y poderlo aplicar a nuestras vidas cada día. Gracias, Señor. Y oro para que esta semana sea una semana diferente en la forma en cómo te vemos, en la manera en cómo vivimos tu palabra, y no solo ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, dentro de 8 días ya iniciamos un tema nuevo, muy interesante, así que no se lo pierdan, por favor. Miércoles seguimos de manera virtual, también vamos a empezar tema nuevo, vamos a empezar a hablar del libro de Nehemías. Así que no se lo pierdan, ¿sí? No se pierdan esos estudios que son tan importantes para nuestra vida. Que Dios les bendiga y que pasen una buena semana.